Ya hicimos del ejercicio que estamos desarrollando. Ayer lo que hicimos fue definir el diagrama de clase en base a la abstracción que hicimos del enunciado. Y entonces ya definimos los atributos y los métodos que calculan. Aparte que habría que poner los constructores, los métodos getSet, ya en el diagrama. En el código ya empezamos a poner esos. De hecho, en el diagrama está al revés, ¿no? Sí, en el diagrama está al revés del código. En el código, si lo recordamos, ya agregamos los métodos getSet y los constructores, y eso no está en el diagrama. Vamos a, aquí está nuestra clase automóvil. Ya agregamos métodos, pero ninguno de estos. Lo que están agregados son constructores, los métodos get y set, uno por cada atributo. Y aquí nos falta el toString. Bueno, esos todavía no están aquí. No hemos hecho ningún método de cálculo. Ya tenemos también un ejemplo de un objeto que por ahí este objeto lo creamos, bueno, lo creamos así en las notas, pero todavía no lo creamos en código porque apenas estamos codificando la clase. Bien, entonces vamos a agregar primero que todo el método toString. Quedó pendiente ayer, antes de los métodos de proceso. Entonces pondremos aquí el método toString es uno que ya existe y tenemos que respetar la firma del método para que funcione como debe ser. String, y se llama así, como lo estoy escribiendo, toString, igualito, tiene que ponerse así igualito. Y entonces ya lo que va a regresar es una cadena, y normalmente esa cadena nos muestra los valores de los atributos. Entonces aquí regresaríamos el nombre primero de la descripción del automóvil, y voy a ir agregando aquí elementos, los valores de los atributos. El siguiente sería el precio. Vamos a poner este un poquito más para acá, ahí. El precio, lo vamos a poner así. Y a lo mejor aquí un signo de pesos. Y le vamos a poner aquí el atributo precio. Y así los voy agregando hacia abajo para que se aprecie. Seguiría el porcentaje de enganche, lo voy a poner así, porcentaje de enganche. Y el porcentaje de enganche va a ser así, de esta manera. Voy a ir agregando. La idea de este método es mostrar los datos que tiene el objeto, no los cálculos, los datos, los atributos. Sigue la tasa de interés. Entonces aquí le voy a poner tasa. Y le vamos a agregar la tasa de interés y un porcentaje por ahí, un símbolo de porcentaje. Y por último, el plazo. El plazo, el atributo se llama plazo y le vamos a agregar un letrerito que diga meses para saber que el plazo es en meses. Tal vez aquí en la tasa de interés le agreguemos algo que diga anual para que se sepa que es una tasa anual. Bueno, y eso es lo que va a regresar el toString, es decir, una cadena con toda la información del objeto. Ya con esto podríamos crear nuestro objeto, el objeto que tenemos aquí de ejemplo. Todavía no sabe calcular nada porque no hemos agregado los métodos de cálculo, pero ya podemos crear el objeto. A ver. A ver ahí. Sí. Bueno, entonces me voy a ir a la aplicación para ya crear el objeto. Aunque todavía no sepa calcular nada, pero ya podemos probar algunas cosas. Así es que me voy a la aplicación y voy a crear este objeto, ¿sí? Aquí. Podemos crearlo de dos maneras. Con el constructor por default, que me va a poner puros ceros, y luego con el método set le asigno los datos, o bien utilizando el constructor parametrizado, y ya de una vez en el constructor le paso los datos del objeto, que después se pueden modificar con el método set. Bueno, entonces voy a usar el segundo constructor. Sería automóvil,
nuestro objeto se va a llamar Mustang. Porque yo puedo crear muchos automóviles. Igual a new automóvil. Y le voy a poner aquí, si utilizo este constructor, pues se va a crear con puros ceros. Y luego hay que asignar datos a través de los métodos set. Pero voy a usar el segundo constructor, el que me pide un parámetro por cada atributo. Entonces aquí le pondría el Mustang rojo 2020. No, 2021. Para que coincida con... Y enseguida pues serían los demás datos en el orden en que los pusimos. Los voy a poner por aquí. El siguiente sería el precio. Son 850,000. No hay que ponerle coma ni nada aquí porque son datos, no sin formato. Después sigue el porcentaje de enganche que es 25. Luego la tasa de interés que es 15% anual y finalmente el plazo que son 3 años, 36 meses. Ahí estamos creando ya este objeto que mostramos aquí en el diagrama. Una forma de verificar que los datos hayan llegado correctamente es mostrando esos datos y lo podemos hacer a través del método toString porque se me muestra todo. Vamos a mostrar aquí con una salida. ¿Sí? A ver, ahorita lo checamos, ¿sí? System out. Vamos a ponerle aquí print ln y le voy a dar salida al objeto, así, Mustang. Recuerden que aquí el print ln, todo lo que le llega, si no es cadena, lo convierte a cadena. Y el objeto se va a convertir a cadena mandando llamar el toString. ¿En dónde te marca error? ¿En la clase? A ver ahí. Ok. Bueno, entonces ya tenemos aquí creado, vamos a revisar si esto es lo que me tiene que mostrar esta información, ¿sí? A ver, lo ejecutamos y entonces ya me dice, el objeto ya está creado aquí. Y ya me dice que es un Mustang rojo 2021 con este precio, con 25% de enganche, con una tasa del 15% anual y un plazo de 36 meses. Esa es la información de nuestro objeto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a calcular esto. En el ejemplo lo hicimos con datos, pero obviamente acá en la clase lo tenemos que hacer con los atributos. Aquí, por ejemplo, para el importe del enganche, lo voy a poner más pequeño para que se aprecie más. El importe del enganche fue el precio del automóvil por el porcentaje de enganche dividido entre 100. Eso lo tenemos que poner acá, pero con los atributos. Así es que me voy a regresar a la clase y vamos a empezar a poner esos métodos de proceso. Bueno, va a decir aquí el método de proceso. Aquí se ve como variable, pero nosotros lo vamos a hacer como método. Sería public, me va a regresar un valor de tipo doble. Vamos a crear este método. Y el método se llama importe enganche. Es un método, lleva paréntesis, no trae parámetros porque toda la información que requiere para calcular ahí está en la clase. Bueno, entonces aquí va a regresar la multiplicación del precio por el porcentaje de enganche dividido entre 100. Eso es lo mismo que hicimos aquí, pero lo hicimos con los datos. Aquí lo estamos haciendo con los atributos. Ya tendría el importe del enganche para cualquier automóvil de esta clase. Bueno, ¿cómo calculamos el saldo insoluto? O sea, lo que no pudo pagar. Lo que no pudo pagar fue el precio menos lo que va a dar de enganche. Sí, es una resta. Entonces aquí le diríamos public doble saldo insoluto. El saldo insoluto es el precio menos el cálculo que se hizo del importe del enganche. Menos importe, mandamos llamar. Aquí estamos utilizando pues, el método. Fíjense que cuando estamos dentro de la clase podemos mandar llamar los métodos sin ponerle ningún objeto porque estamos dentro de la clase o estamos dentro del objeto ya en tiempo de ejecución. Bueno, ese es el saldo insoluto. Luego viene el cálculo del importe de intereses.
El importe de intereses dice que es el saldo insoluto, o sea, lo que no pude pagar, multiplicado por la tasa de interés, dividido entre 100 para convertirlo a decimal, dividido entre 12 para convertirlo a mensual, y luego por el plazo, que es el número de meses. Eso es lo que voy a pagar de intereses. Bueno, vamos a hacer ese cálculo aquí con un método. Sería public doble importe de intereses, o sea, en dinero. Dice, este es el 637,500, es el saldo insoluto. Entonces sería saldo insoluto, mandamos llamar el método, lo vamos a multiplicar por la tasa de interés dividida entre 100 para hacerlo decimal, dividido entre 12 para hacerlo mensual y multiplicándolo por el plazo, que son los meses. Así quedaría. El saldo insoluto por la tasa de interés entre 100, lo convertimos a decimal, entre 12 lo convertimos a mensual, por el número de meses. ¿Sí? Ah, dije entre y puse por, ¿verdad? Gracias. Muy bien, entonces ya tenemos esto. Ahorita lo tenemos que verificar con los datos del objeto, a ver si es cierto que nos da esto mismo, nos debería dar lo mismo. Bueno, ahí está el importe de intereses. Lo que sigue es calcular el pago mensual. Y el pago mensual, pues es pagar todo lo que debo, que es el saldo insoluto, más los intereses que me van a agregar. Todo eso dividido entre el número de meses. Es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, acá lo vamos a hacer con métodos y atributos. Sería public doble. ¿Cuánto voy a pagar mensual? Pago mensual o mensualidad, ¿verdad? Dijimos que va a ser la suma, va a regresar la suma de el saldo insoluto, volvemos a calcularlo, más el importe de intereses, y eso lo vamos a dividir entre el plazo. A ver, lo voy a expandir para que se vea mejor. ¿Sí? El pago mensual va a ser saldo insoluto, lo que no pagué, parte del enganche, eso quedó pendiente, más lo que me van a cobrar por lo que me va a tardar y los intereses. Lo sumo y lo divido entre el número de meses para pagar cada mes lo mismo. Y bueno, ese es el pago mensual. Y luego nos falta el pago final, el precio final, que sería, lo podemos calcular de varias maneras, pero yo decía que la más directa me parece que es nada más al precio original sumarle los intereses. Eso es lo que voy a pagar finalmente. Que también podría ser el pago mensual por el plazo más el enganche. Yo creo que lo más directo es este. Entonces vamos a agregar ese método. Public doble. Sería precio final. Ahora, podrían pensar, no, pues es que ese precio, ¿para qué lo calcula la clase si lo podemos calcular afuera ya en la aplicación? Pero bueno, todo lo que pueda calcular la clase acerca del automóvil, mejor que lo haga la clase. Ok, aquí sería, va a ser el precio, que no es un método, es un atributo, más el importe de intereses, que sí es un método. Ese es el precio final. Es lo mismo que hicimos acá. Bueno, ya tenemos todos los métodos de cálculo. En el diagrama faltarían agregar los métodos de getSet, los constructores y el toString. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un desglose aquí rápidamente en la aplicación, algo que se parezca a esto. ¿Sí? Entonces me voy a ir a la aplicación y lo voy a hacer de esta manera. Quiero que aparezca precio el nombre, la descripción del automóvil, y luego su precio, cuánto sería de enganche, cuál sería el resto, el saldo insoluto, y luego cuál es la tasa, los intereses, todo, como una ficha que le voy a presentar al posible comprador, ¿sí? Bueno, entonces esto lo voy a dejar así porque ya no lo quiero de esta manera. Y voy a empezar a poner aquí, primero, la descripción del automóvil.
ya tengo un objeto que se llama Mustang. Ahora sí, ya me olvido de la clase allá que se encargue de calcular todo, y ya aquí en la aplicación vamos a aprovechar eso que hace la clase a través del objeto que creamos. Entonces, aquí le vamos a decir al objeto Mustang que me diga cuál es su descripción, y lo podemos hacer a través del método que se llama getDescripción. Me va a poner exactamente esto, o me debe poner exactamente esto, porque esta descripción se la alimentamos al constructor y ahora se la estamos preguntando aquí. Bueno, le voy a poner un brinco de línea para que quede separado del resto. Ahora, lo que voy a poner como dos columnas, una con una descripción y la otra ya con el importe. Entonces voy a poner precio, y para separarlo voy a poner un tabulador. Entonces le diría System. Vamos a ponerle aquí precio, y voy a poner un tabulador, y luego aquí vamos a poner el precio del Mustang. Yo sé que el precio es 850,000, pero ya se lo voy a preguntar al objeto. Entonces aquí sería Mustang.getPrecio. Vean cómo los métodos get se refieren a los datos de los atributos. ¿Cuánto vale el dato de cada atributo? Y los métodos que no tienen get son cálculos, son proceso. Por eso no tienen get. No dice get saldo insoluto, nomás dice saldo insoluto. Bueno, ya tenemos ahí el precio. Ahora vamos a agregarle el porcentaje de enganche, pero quiero que diga 25% de enganche y que me diga cuánto es en dinero. Entonces aquí le voy a decir al Mustang que me diga cuánto es de porcentaje de enganche. Con un get porcentaje de enganche. Le agrego aquí un signo de pesos de porcentaje y luego un tabulador. Después del tabulador voy a poner el importe de enganche, cuánto es en dinero. Entonces aquí sería al mismo Mustang. Ahora le vamos a preguntar el importe del enganche. Quedaría así. Quiero que diga 25% de enganche. Pero no dice la palabra enganche. Aquí le voy a poner enganche. Va a decir, nada más me va a traer el 25. Bueno, el 25 porque eso fue lo que alimentamos. Me va a traer el 25 y aquí me va a decir por ciento de enganche. Y luego un tabulador y luego ya me va a decir cuánto dinero es eso. Después le voy a decir cuánto restaría el saldo insoluto. Aquí como se lo voy a mostrar a un cliente y a lo mejor el cliente no está precisamente en el contexto del usuario, nosotros sí nos tenemos que poner en el contexto del usuario, pero el cliente a lo mejor si le ponemos saldo insoluto, pues no le va a entender a lo mejor, no le va a entender muy bien, y mejor le ponemos ahí resto, el resto, o saldo. Vamos a ponerle aquí resto, y entonces voy a poner un tabulador y le vamos a agregar del Mustang, el resto viene siendo el saldo insoluto. Saldo insoluto. No va a quedar así muy bien, pero nomás ahorita con que se entienda, porque nomás queremos probar si todos los cálculos son correctos. Luego, ya que tengo eso, ahora le vamos a decir cuánto le vamos a cobrar de intereses. ¿Sí? Bueno, o le vamos a decir el plazo primero. System. Vamos a darle salida al plazo. Vamos a decir plazo y luego un tabulador y le vamos a agregar aquí del Mustang. Vamos a preguntarle qué plazo es el que tiene ese objeto. Pues con el get plazo. Y le vamos a complementar con la palabra meses. Plazo va a ser una cadena, va a salir así la palabra plazo. Luego va a avanzar un tabulador y va a poner el número de meses y luego ya la palabra meses. Bueno, luego vamos a decirle cuánto va a ser de intereses. Le vamos a decir, igual, más o menos igual que el enganche, ¿no? Bueno, tasa, vamos a poner aquí,
tasa más Mustang punto get tasa de interés. Y luego aquí le vamos a agregar vamos a agregarle un porcentaje, ¿sí? Un tabulador y enseguida le vamos a decir cuánto dinero es con esa tasa de interés. Entonces aquí sería más Mustang punto importe de intereses. Ahorita lo pongo cómo va a quedar al final, ¿sí? Ahí está. Algo así sería. La palabra tasa más lo que es la tasa de interés, que me diga el porcentaje, tal vez aquí le pongo anual, y luego un tabulador, y luego que me diga cuánto va a ser de intereses. O sea, se le va a presentar al cliente pues toda la información financiera del automóvil, ¿no? Aquí la abstracción que estamos haciendo pues es financiera, más que de funcionalidad del automóvil. Bueno, ahora y vamos a ponerle el precio final. Tal vez no quiera el usuario que lo vea el cliente, porque es capaz de que se desanima, ¿no? Cuando vea el precio final, ¿a poco voy a pagar todo eso? No, pues mejor ahí que lo averigüe, ¿no? Entonces el precio final, pues bueno, lo ponemos nomás como información. Vamos a poner aquí, esto va a ser muy parecido a lo del precio. Vamos a ponerle aquí precio final. Nada más para efecto de verificar nuestros cálculos, ¿no? Y obviamente aquí no va a ser get precio. ¿Qué va a hacer aquí? Pues mandar llamar el método que se llama precio final. Así está. Bueno, ahorita que calculemos, nos debe coincidir con los datos que tenemos calculados acá con los datos. A ver, lo voy a poner así para poder comparar. Y aquí me dice, bueno, Mustang rojo, ya sabemos que es un Mustang rojo. Y vamos a poner este más para acá. El importe de enganche dice que es 21,000. El precio son 850,000. 25% de enganche son 212,500. El resto a pagar es el saldo insoluto, 637,500. El plazo es 36 meses a una tasa del 15% anual. Y eso me da, ahí está el importe de intereses. Hola. Ahí, vale. Entonces, bueno, sí coincidió todo, ¿no? La tasa 15% anual, los intereses son 286,875 y el precio final es 1,136,875. Bueno, la intención de hacer esto es comprobar que los cálculos son correctos y ya con eso podemos empezar a hacer la aplicación que nos pidieron para 3 automóviles. Esa aplicación la vamos a hacer en visual, ¿sí? Ok, entonces ahí lo dejamos, eso, y empezamos a crear nuestra aplicación visual. Esto fue, y eso va a ser muy común en los ejercicios que hagamos, que aunque nos piden una aplicación visual, vamos a generar una aplicación consola para hacer pruebas con la clase, si está trabajando correctamente, y luego ya cuando tengamos eso confirmado, entonces ya nos vamos a hacer la aplicación, como ahorita. Ahí está, bueno, vamos ahora a crear, porque lo vamos a hacer dentro del mismo proyecto, vamos a crear un frame, vamos a agregar un frame. Este frame se va a llamar JFrame Automóvil. Bueno, si recordamos, tal vez ya se nos olvidó, en el enunciado dice que son 3 automóviles. Sí. ¿No proyecto o No, ahí mismo en el proyecto, aquí mismo, nada más en el paquete de fuentes, le agregas un frame. ¿Sí? Un frame. Ok. Les decía que el enunciado habla de 3 automóviles. Nosotros hicimos la prueba nada más con uno. Pero aparte nos pide todos los cálculos de cada automóvil, los cálculos que ya vimos,
pero aparte nos pide los promedios. Y ayer decíamos en el análisis de la clase que el automóvil no es responsable de calcular promedios con otros automóviles. Eso sería responsabilidad de otra clase que luego lo vamos a ver en otro ejercicio. Entonces aquí los promedios, ¿quién los va a calcular? Pues la aplicación. Va a tener que calcular la aplicación directamente, no la clase. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra aplicación. Miren, ¿cuántos datos necesitamos por cada automóvil? Ahí se ven. 5 datos, o sea, los atributos. Necesitamos 5 datos por cada automóvil. Entonces, si son 3, en total, ¿cuántos van a ser? ¿Cuántos datos le tendríamos que pedir al usuario? 15, ¿verdad? Pero, y si los manejamos con campos de texto, va a ser muy laborioso. Y va a ser más complicado ahí acomodarlos. Entonces, mejor vamos a hacerlos en un JTable. Un JTable que va a tener nada más 3 renglones, uno por cada automóvil. Ahora, bueno, ya dijimos que van a ser 3 renglones, uno por cada automóvil. Pero ¿cuántas columnas va a tener el JTable? El JTable va a contener tanto los datos que le vamos a pedir al usuario, o sea, los que va a capturar, que son los atributos, son 5. Y vamos a calcular 5 datos, también son 5 métodos de cálculo, 1, 2, 3, 4. Van a ser otras 5 columnas con los cálculos de cada automóvil. Entonces, nuestro JTable va a ser una matriz de 3 renglones por 10 columnas. Las columnas, las primeras 5 son de captura, por lo tanto, vamos a permitir que el usuario las pueda editar. Pero las últimas 5 son de cálculo, no vamos a permitir que el usuario las cambie porque esos son resultados que le vamos a mostrar. Bueno, acuérdense, las primeras 5 nos van a servir para pedir los datos, descripción, el precio y todo esto. Y las últimas 5 son para mostrar los resultados de los procesos, o de los métodos más bien. Bueno, vamos a empezar con eso. Voy a agregar aquí un JTable, lo tenemos aquí. Ahí está el JTable. Como van a ser 10 columnas, pues necesitamos que esté más grande. Pero a lo mejor pues los renglones nada más van a ser 3, vamos a ponerlos más pequeños, ¿así? Va a ser muchas columnas, 10 columnas y 3 renglones. Bueno, entonces vamos a modificar aquí. Ya ven que por default me pone 4 columnas y 4 renglones. Vamos a modificar eso. Nos vamos a los renglones y nada más le vamos a quitar 1 porque van a quedar 3. Y nos vamos a las columnas y ahí en lugar de 4 van a ser 10. Entonces le voy a agregar aquí 10 columnas, hasta llegar a 10 columnas. Muy bien. Dijimos que las primeras 5 son para que capture el usuario los datos de los automóviles que corresponden con los atributos. Voy a modificar estos encabezados. Aquí va a decir, en lugar de descripción va a decir automóvil. Automóvil. Luego recordemos el orden en que viene en la clase. Aquí va a ser el precio del automóvil. Eso lo va a capturar el usuario. Luego aquí seguiría el porcentaje de enganche. Lo voy a poner así, porcentaje de enganche. Luego viene la tasa de interés. Tasa anual, es la tasa de interés. Y el último dato que viene siendo el plazo, ¿no? Plazo. Muy bien. Todos esos corresponden a datos que el usuario va a capturar, aunque pues nosotros para hacer pruebas generalmente no los capturamos, sino que los generamos de manera aleatoria. Pero en realidad el usuario debería capturarlos. Bueno, las últimas 5 columnas son para mostrar resultados de los cálculos. Y me voy a ir en orden. El primer cálculo es el enganche, pero ya en dinero. Entonces voy a poner el signo de pesos y luego enganche. Después vamos a poner el resto o saldo insoluto. Como este no es una información que vaya a ver un cliente, sino el usuario que me está pidiendo la aplicación. Entonces ahí sí le voy a poner saldo insoluto. Saldo insoluto.
Luego, vendría el pago mensual. O más bien, no, seguiría el importe de los intereses. Entonces, vamos a poner aquí un signo de pesos y luego intereses. Para indicar que es en dinero. No es porcentaje. Después ya viene el pago mensual. Obviamente es en dinero, ¿eh? Pago mensual. Y por último viene el precio final. Bueno, esos son los encabezados. Y como dijimos que las primeras 5 son captura y las otras 2 son cálculos, pues los de captura sí es editable, pero los cálculos no. Entonces voy a quitar aquí, en los últimos 5, le voy a quitar lo editable, para que el usuario no me vaya a modificar los resultados. Y los primeros 5, pues sí, porque ahí es donde va a capturar. Y ya que tenemos esto configurado, lo cerramos y entonces ya me está marcando aquí las 10 columnas. Nada más que fíjense, ¿cómo asigna los anchos de columna de cada columna NetBeans? Lo hace de manera uniforme, es decir, si el ancho del JTable lo divide en este caso entre 10 y a cada columna le pone ese tamaño. Pero pues no todas deben tener el mismo ancho porque no van a tener la información del mismo tamaño. Por ejemplo, la descripción del automóvil seguramente va a requerir más espacio, pero el porcentaje de enganche, la tasa anual y el plazo tal vez no requieran tanto porque son valores de 2 o 3 cifras, de 2 o 3 dígitos. Bueno, entonces, debido a eso, vamos a cambiar el ancho de algunas columnas. A las que les cambiemos, le va a respetar ese ancho. Y a las que no, le va a dividir el resto entre las columnas que no le asignemos un ancho específico. Pero antes que eso, voy a ejecutarlo y vean cómo se observa. Pues no se ve la cuadrícula, ¿verdad? Vamos a ponerle primero la cuadrícula. Eso lo hacemos con una propiedad que se llama showGrid. ShowGrid del JTable. ShowGrid, la ponemos por aquí. Ahora sí, si lo ejecutamos, ya se ve la cuadrícula. Pero el ancho de las columnas es igual, porque los divide de manera uniforme. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer es irnos otra vez a las columnas y me voy a ubicar en las que vamos a modificar. Son 4 las que vamos a modificar. El automóvil le vamos a dar más espacio y al porcentaje de enganche, porcentaje de tasa anual y al plazo le vamos a dar menos espacio. Y ya lo demás se lo van a dividir el resto. Ok, entonces me ubico en la primera y aquí yo puedo modificar algunas propiedades de la columna directamente aquí de manera rápida, pero hay más propiedades que puedo modificar abajo. Y una de ellas es el ancho, aquí donde dice pref width. Dice el default es pues del tamaño que le toque dividiendo todo entre el número de columnas. Pero aquí le podemos decir, le voy a poner 170. Esos son píxeles, no son centímetros ni milímetros, son píxeles. Y luego me voy a ir al enganche y ahí le voy a poner 50 nada más. 50 píxeles. Lo mismo en tasa anual, le voy a dejar 50. Y en el plazo también. 50, ¿sí? Voy a cerrar y lo que sucede es que en automóvil le dejó un buen espacio y en enganche, tasa y plazo le dejó menos espacio y lo demás lo dividió entre el resto de las columnas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a agregarle un botón para que calcule. Ya ven que a veces le ponemos ahí número de algo, de renglones, en este caso, número de automóviles. ¿Por qué no ponemos algo así? Pues porque me están diciendo que son 3 automóviles, nada más. Vamos a agregar 2 botones. Uno, que sería el calcular. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 18. Y voy a duplicar para agregarle otro botón que va a ser ejemplo.
Seguramente va a haber un botón de aleatorios, pero ahorita no lo vamos a alcanzar a hacer. Es más, ni el calcular. Vamos a poner aquí ejemplo. El ejemplo se trata de poner en uno de los tres renglones, pues yo creo que en el 0, en el primero, vamos a poner los datos del ejemplo, o sea, de este ejemplo, para ver ya en el visual, a la hora de calcular, si me da realmente los mismos resultados, que debe ser porque ya lo probamos en la consola. Muy bien, entonces, ahora lo que le voy a cambiar los nombres a esos componentes. Este se va a llamar JBoot calcular. Y este se va a llamar JBoot ejemplo. Luego este se va a llamar JTable automóvil. Bueno, entonces la idea, lo que va a hacer el botón ejemplo es poner en el renglón 0 y en cada columna que corresponda los valores del ejemplo, de este ejemplo que está acá. De esto, ¿sí? No, ese no es. Me quedó el ejemplo, ¿sí? ¿Quién sabe hasta dónde me fui? Ahí está el ejemplo. Ese es el que queremos poner. Así es que voy al botón, al evento del botón ejemplo. Y aquí se trata de poner en el JTable al automóvil punto. ¿Cuál método vamos a usar para poner un valor en el JTable? ¿Se acuerdan? Porque queremos poner algo ahí. El setValueAdd. SetValueAdd me pide 3 parámetros. El valor que quiero poner, en qué renglón y en qué columna. El renglón va a ser el 0. Lo que va a ir cambiando es la columna. En la 0 va el automóvil, en la 1 va el precio y así, ¿verdad? Entonces, vamos a poner el primero. Que acá sí nos acordamos de los datos, ¿no? En la columna, el renglón 0, columna 0 porque es el primero, ahí va la descripción. La descripción dice Mustang rojo 2021. Y vamos a hacer lo mismo, pero en las demás columnas del mismo renglón. Voy a poner así. Son 5. El renglón no cambia, lo que va a ir cambiando es la columna, la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Qué va a ir en cada una? En la primera va la descripción, se nota claramente. Aquí va a ir el precio. Luego aquí va a ir el porcentaje de enganche. Acá va a ir la tasa de interés. Y acá va a ir el plazo. ¿Sí? Y bueno, vamos a modificar. Acuérdense que lo que recibe, y ahí lo vimos ahorita en la ayuda, lo que recibe como valor en el primer parámetro es tipo object y entonces recibe cualquier tipo de dato. Le podemos poner una cadena, un entero, le pusimos una cadena para la descripción, aquí le vamos a poner el enganche, el precio, ¿cuánto era? 850,000. Así sin formato porque es un dato, ¿sí? Y luego, ¿el enganche cuánto era? 850, no. Pero en porcentaje, porque aquí, bueno, vamos a recordar, 25, 15 y 36, ¿sí? Un enganche del 25%, una tasa de interés del 15% anual, entonces aquí va 15, y un plazo de 36 meses. ¿Así? Es lo único que va a hacer el botón ejemplo. Va a poner los datos. Eso es para que a la hora de que probemos los cálculos, pues ya tener rápidamente forma de verificarlo y no estar capturando cada vez el ejemplo. A ver, entonces, pues vamos a probar nada más eso. Ejemplo. Y ya me puso los datos que tengo por acá, ¿verdad? Que tengo ahí. Son los mismos datos. Bueno, ya por último, lo único que voy a hacer es, le voy a cambiar el tamaño de la fuente para que lo ponga un poco más grande y en consecuencia tengo que ampliar también el alto de la columna, del renglón. Bueno, voy a hacer eso. En el diseño, aquí le diríamos en las propiedades
que la fuente la ponga a 18 y el alto del renglón, el row height, que lo ponga a 24. Así creo lo hemos estado haciendo. Nada más para que a la hora de que lo muestre, ahí está el ejemplo, ya se ve mejor, ¿no? Y ya todo esto que va aquí, fíjense, el usuario puede capturar algo aquí, porque es editable. En todos, hasta aquí puede capturar, ¿sí? Acá ya no puede capturar porque dice que no es editable, porque pues si no nos va a modificar los resultados y ahí puede haber problemas, ¿no? Bueno, y luego falta ver cómo vamos a poner los promedios y todo eso, pero ya será el lunes, ¿sí?